Muy buenas tardes, amigas y amigos de Apúntalo. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de nuestro programa. Les habla el profesor José Raúl Rivera Caballero, profesor de la UPR en Carolina del Departamento de Humanidades. Gracias por acompañarnos una vez más en el programa que produce la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios. En la tarde de hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante, un tema que yo diría que es esencial para lo que tiene que ver con la vida sindical, la vida de los sindicatos, y es el tema de la relación entre los sindicatos, el sindicalismo y la vida política, sobre todo en el contexto de un año eleccionario, ¿verdad? El sindicalismo y la participación electoral. Este tema es un tema de grandes debates, el tema de la relación de los sindicatos con la vida política surge con el mismo movimiento sindical y tiene muchas dimensiones distintas, desde qué hacer en momentos de elecciones hasta cuál es la función en la sociedad, la función política que tiene un sindicato en la sociedad. Y para hablar sobre este tema, para conversar sobre este tema, tengo el gusto enorme de contar con dos muy distinguidos y muy queridos, muy apreciados y muy admirados invitados, a la compañera Mercedes Martínez Padilla, presidenta de la Federación de Maestras y Maestros de Puerto Rico. Bienvenida, Mercedes. Saludos para ambos y a todos los que están sintonizando. Un honor y un placer estar con ustedes. Bienvenida. Y al compañero profesor Ángel Rodríguez Rivera, que es el presidente de la APU y profesor en la Universidad de Puerto Rico en Calley. Saludos, Ángel, y bienvenido. Saludos, José Raúl. Saludos, Mercedes. De nuevo es un orgullo estar aquí contigo y particularmente estar con Mercedes, que hace tiempo que no hacíamos algo juntos, porque hemos estado trabajando en un montón de cosas separados, pero hemos hecho varias cosas en este periodo de la pandemia que hemos seguido dando batalla en conjunto, la Federación, como otros grupos sindicales, con la APU también. Yo estoy muy contento de tenerlos a ambos aquí. Así que comienzo tirando la primera pregunta para que ustedes me den su visión del sindicalismo, ¿verdad? De manera general y sobre todo en el contexto que nosotros vivimos, luchamos y sufrimos en Puerto Rico. Y la primera pregunta es, partiendo de la introducción que yo hice en el programa de hoy, ¿cuál ustedes entienden, ¿verdad?, que debe ser la relación del sindicato con la actividad política? ¿Verdad? ¿Cuál es la función política? Y aquí política en el sentido amplio de lo que es la vida política de un país. ¿Cuál es esa función política que debe tener el sindicalismo, que deben tener los sindicatos? Mercedes, por favor, si quieres comenzar. Sí, cómo no. Mira, pues, primero que nada tenemos que reconocer que los sindicatos son entes políticos en sí mismos. Así que los sindicatos están inmiscuidos en la política a diario. En el caso de los que creemos en un sindicalismo clasista, pues estamos destinados a organizar a los trabajadores y trabajadoras para garantizar mejores condiciones de vida y de trabajo de ellos, de sus familias y del país en general. Así que todo lo que hacemos, las políticas públicas, las leyes, todo lo que se aprueba en el país está relacionado a la política, así que estamos inmiscuidos en la política todos los días. En el ámbito de la educación, todos los días ocurren legislaciones, se proponen políticas públicas que afectan el sistema público de enseñanza y las condiciones laborales del magisterio. Por lo tanto, estamos inmersos en la política, hacemos política todos los días y es algo que no podemos negar. La función y el rol de los sindicatos en esta coyuntura de fungir como un ente político clasista es organizar a la clase trabajadora para lograr, ¿verdad?, con el fin último de lograr que los trabajadores y trabajadoras controlen los métodos de producción, que los trabajadores y trabajadoras son los que fabrican o los que producen la riqueza de aquellos que nos explotan, pues que seamos nosotros mismos los que tengamos la capacidad de administrar las riquezas que nosotros producimos para las grandes empresas, para los grandes intereses. Y en ese sentido tenemos muchísimo trabajo que hacer en el tema de organización gremial, pero hay que trascender de lo gremial y obviamente pues eso inmiscuye e incluye a la política a diario. Sí, Ángel. Mira, yo primero que todo estoy completamente de acuerdo con lo que dice la compañera Mercedes. Además de eso, me parece bien importante que cuando hablamos de política, que viene del término polis, ¿verdad?, de la ciudad, y hablamos de la manera en que nos organizamos, es decir, contrato social que tienen las distintas sociedades, cómo es la interacción entre los individuos al interior de una sociedad, tanto de manera individual como, más importante desde mi perspectiva, de manera colectiva. Es decir, que toda la acción humana, ¿ves?,
desde lo más amplio, toda la acción humana es inevitablemente acción política, porque toda la acción humana incide sobre el proceso de cómo vamos a tener las relaciones personales al interior de X o Y sociedad. De esa no nos podemos salir. Es decir, incluso el planteamiento que a mí me parece tremendamente torpe de mucha gente, de yo no me meto en política, no, es que es inevitable, porque la política es el proceso de cómo vivimos dentro de X sociedad, que uno nos puede gustar, a otro no nos puede gustar. Dentro de ese contexto de que todo es político y de que toda acción humana es política, tenemos las especificidades con respecto a intereses particulares dentro del quehacer político. Y dentro de eso, los sindicatos representan unos intereses que más adelante podemos entrar más de lleno si todo el tiempo representan intereses de clase o no intereses de clase, ¿verdad? Pero me imagino que será parte de la discusión que vamos a tener. De cualquier manera, toda la acción de grupos organizados, de trabajadores y de trabajadoras, es siempre acción política. Por eso es que es tan importante que todas las personas que estamos inmiscuidas de una o de otra manera en el proceso sindical, estemos conscientes que toda nuestra acción es política y que mi acción política no tiene que ser necesariamente de carácter electoral, pero podría ser de carácter electoral si el que tenga ese interés. Pero incluso la no participación en procesos electorales, si es la decisión que se toma, es una decisión política. Y que el espectro electoral en el que estamos viviendo, que tiene importancia particular por el momento histórico que vivimos ahora, es parte de las acciones políticas. Es decir, que todo lo que hacemos, los grupos sindicales, como grupos de personas organizadas dentro de un marco, de un contrato social particular, ya sea para cambiarlo o para firmar ese contrato social, son acciones políticas. Y lo importante es que asumamos que son acciones políticas, porque en la medida que asumimos que todas las acciones que tenemos son políticas, vamos entonces a establecer un norte claro de por qué es que estoy entrando en ese asunto político. En lugar de que pase por el lado de nosotros, somos partícipes del proceso, pero no incidimos en el proceso porque no lo asumimos de esa manera. Me parece bien interesante eso que tú planteas. Aristóteles definía al ser humano como que el hombre es un animal político, ¿verdad? Y en el caso de él, cuando hablaba del hombre, excluía a las mujeres, pero bueno, eso es otro tema. El hombre literalmente. Era literalmente. El hombre literalmente. Pero en la sociedad actual en Puerto Rico, en nuestro presente, y esto afecta directamente el tema que nosotros estamos hablando, eso que tú mencionas de la importancia de definir qué es lo político, es clave. Mira cómo yo empecé la primera pregunta tratando de aclarar, cuando hablo de político, es el sentido más amplio, porque no me estoy refiriendo al proceso de elecciones solamente. O sea, que yo creo que es importante mencionarlo. Y por otra parte, Mercedes, tú hacías alusión hace un momento a lo que trae Mercedes, a la idea del sindicato clasista, ¿no? Del sindicato que defiende los intereses de clase. Y yo creo que eso tampoco es tan obvio necesariamente, incluso para personas que militan dentro de sindicatos, ¿no? Así que, Mercedes, me gustaría que pudieras tú explicarme un poco qué es lo que tú entiendes cuando hablas de un sindicato clasista, ¿no? Que defiende los intereses de clase. Por favor. Claro, mira, nosotros estamos en una lucha de clase, ¿verdad? Decimos, y el sindicato, en el caso nuestro, representa a la clase trabajadora. Y somos una sola clase trabajadora a nivel mundial. Y hay otros intereses clasistas de aquellos que dominan el 1% de las riquezas a nivel global, que van en contra de los intereses de los y las trabajadoras, de sus condiciones de vida. Y precisamente porque nuestras condiciones son otras y nuestras necesidades son otras, creemos en organizarnos de manera clasista con nuestros pares, que son trabajadores y trabajadoras en igualdad de condiciones, que excluye a todo ese sector empresarial, a todo ese sector corporativo, a todo ese sector que intenta con sus políticas públicas de austeridad neoliberales, en la mayoría de los casos capitalistas, de dejarnos en medidas de austeridad severas que afectan no solamente a nuestras condiciones de trabajo, sino a nuestras condiciones de vida. Y es bien importante dentro del sindicalismo desarrollar conciencia de clase, que las y los trabajadores sepan que las cosas que ocurren en el centro de trabajo no son casualidad, son causalidad de un sistema, son causalidad
de que nos explotan, de que nos quieren oprimir, y precisamente ante ello nos tenemos que organizar, como se han organizado cientos de miles de personas a través de la humanidad en gremios para poder defender sus derechos de clase. Nosotros estamos ahora mismo en un ambiente político y podemos dar el ejemplo concreto en Puerto Rico, por generaciones o por décadas, el Partido Popular Democrático y el Partido Nuevo Progresista han sido enemigos de la clase trabajadora. No son compañeros ni compañeras de nuestra misma clase y se han dedicado a implementar medidas de austeridad severas contra los trabajadores. Son lo mismo, ¿verdad? El mismo que van con diferentes corbatas. Igual podemos hablar del Partido Demócrata y el Partido Republicano en Estados Unidos. Obviamente nosotros y nosotras, los y las trabajadoras, tenemos otros intereses. Somos una sola clase y tenemos que luchar para organizarnos, para que las condiciones de vida y de trabajo nuestras sean las que merecemos, sean las que merecen nuestros hijos y nuestras hijas. Y en ese sentido, pues, parte de la función imprescindible que debe tener el sindicalismo clasista, que es el sindicalismo en el que yo creo, es crear la conciencia de clase de los y las trabajadoras para que podamos defendernos, para garantizar mejores condiciones de vida para nosotros y para nosotras. Ángel, me gustaría que te expresaras sobre eso que dice Mercedes, si tú compartes esa visión del sindicalismo, y sobre todo, déjame darte un contexto, del contexto de la APU, de la Universidad de Puerto Rico, en la UPR en Carolina, cuando hace ya unos años la APU estaba llevando una campaña a nivel de los senados académicos para que los senados se expresaran a favor de la sindicalización docente o el reconocimiento del derecho de organizarnos en sindicatos de los docentes en la Universidad de Puerto Rico. Uno de los senadores, tristemente de mi departamento, debo decir, de Humanidades, afirmó que eso era un disparate, ¿no? Él se expresó en contra del derecho de que los docentes se organizaran en sindicatos, porque nosotros no somos obreros. Los docentes no somos obreros como los obreros del siglo XIX, que esa concepción del sindicato no se aplicaba para los docentes. O sea que esta visión de lo que plantea Mercedes, me parece a mí, en muchos de nuestros compañeros y compañeras docentes podrían resonar de la misma manera, podrían tener esa misma reacción de que, espérate, yo no soy necesariamente ese obrero de ese discurso tradicional del sindicato clasista. ¿Cómo tú reaccionas a eso? Mira, me imagino que ese compañero daba historia antigua y medieval, ¿verdad? Porque no tenía otra visión que no fuera... Humanidades, que sí, eso es parte de lo que daba, sí. Va por esa línea, ¿verdad? Así que, porque es que yo los tengo y tengo compañeros también. Yo tuve un compañero en una reunión de claustro que me hizo el mismo planteamiento. Regularmente no es gente que trabaja de manera directa con estos asuntos y lo usan como un elemento ideológico para negarse a una postura que uno está planteando, pero cada cual con su moña, ¿verdad? Mira, primero, a mí se me había olvidado, antes de entrar en eso que tú me dices, José Raúl, y se me había pasado decírselo a Mercedes también, el cariño particular que yo tengo por la Federación de Maestros de Puerto Rico. Mi primera experiencia huelgaria en toda mi vida fue con la primera huelga de maestros de la Federación de Maestros de Puerto Rico, que fue la huelga de fundación donde mi mamá fue militante y yo bebé me iba con mi mamá a las líneas de piquete pensando en la conexión de los sectores trabajadores, como vamos a tener aun cuando estemos en mundos distintos, vamos a tener unos elementos en común. Eso como paréntesis, que se me había olvidado ahorita. Yo fundamentalmente coincido con lo que dice Mercedes, sin embargo, también tengo unas diferencias. La lucha de clase y las contradicciones de clase, esas siempre existen. La contradicción capital-trabajo dentro del capitalismo, esa puede ser el mejor patrono del mundo, puede ser el patrono más simpático, puede ser el patrono más bondadoso, pero la clave es que es patrono. Puede ser el patrono que le quiere dar los mejores bonos a los empleados y le puede dar los mejores bonos a los empleados y sigue siendo el patrono. Y la base de su acumulación de riqueza siempre está, por ponerme el cuchillo en la boca y ser bastante ortodoxo, siempre está en la plusvalía, en la explotación. Porque sin el trabajo y la explotación no existe la ganancia. La acumulación de riqueza viene de la producción excesiva de riqueza por parte de los sectores que trabajamos, de una o de otra manera. Desde esa perspectiva, los sindicatos se interesan o deberían interesarse por esos asuntos que son de clase, que trascienden su centro de trabajo en la inmediatez.
porque hay una comunalidad con otros sectores trabajadores. Sin embargo, la clase obrera, la clase trabajadora, tampoco es homogénea, ni es monolítica. Así que entran en juego otros elementos en el proceso organizativo, en el proceso político-social, que no son solamente la condición de clase. Entonces, vemos cómo se van dando también elementos que en la teoría sociológica se le llaman grupos de interés. Interest group, le dicen los gringos, que son unos intereses específicos coyunturales que tienen unos grupos. Los abogados, por poner un ejemplo, son uno de los grupos de interés más importantes que hay dentro de la sociedad moderna. Los médicos, cuando vemos que alguien dice que es doctor y tú tienes doctorado y tú dices, sí, pero mi doctorado es PhD, dice, pues tú no eres doctor nada, como la hija mía cuando era chiquita, que alguien le decía que era doctor y ella dice, pero tú eres doctor de los de verdad, de los que curan o como papi y mami que no curan. Eso es una visión, que eso es un grupo de interés particular. Y al interior de la clase obrera, al interior del sector obrero, también existen grupos de interés porque no somos iguales. Entonces, vemos grupos como sectores docentes universitarios que aun cuando en el marco estructural decimos estamos en el mismo bote y soy un asalariado y vivo de mi trabajo y aporto dentro del proceso capitalista la producción de plusvalía y a que otro se haga rico de una o de otra manera, sí, pero como tengo diferencias con el compañero de la Autoridad de Energía Eléctrica, aquel sí, yo no soy un obrero de verdad. Entonces se van constituyendo al interior de la misma fuerza trabajadora unos grupos de interés que pueden tener contradicciones, no son la misma contradicción estructural con respecto al capital y el trabajo, pero contradicciones que son coyunturales en el mundo político y en el mundo cultural, que se hacen bien complicadas, que tenemos la experiencia. Yo sé que a Mercedes le tiene que pasar también al interior de las escuelas, también con algunas compañeras o algunos compañeros que planteen cosas como esa. Pero entonces, por eso es que vemos esa diversidad de esos procesos, que es parte de lo que nos compete a los grupos sindicales, tratar de llegar a esos compañeros o a la mayoría de esos compañeros y esas compañeras y decir, mira, a pesar de las diferencias, tenemos este elemento. En el caso de la universidad, tú puedes decir que no eres trabajador y sin embargo, cada vez te reducen más el salario y te quitaron el plan médico y te van a quitar el retiro. Pues tú te puedes matar diciendo que no eres un trabajador, sin embargo, tu patrono está diciendo, es verdad, créete que no eres trabajador mientras yo te sigo quitando los beneficios. Pero ese proceso que puede parecer simple, deja de ser simple porque estamos inmersos en este proceso ideológico de los grupos de interés, que los sindicatos también, hay unos sindicatos que se dedican a trabajar como grupo de interés y no como clase trabajadora. Cuando nosotros vemos estos sindicatos que le llamamos economicistas, porque mi interés es el interés inmediato, y ese interés inmediato es importante, pero el interés como clase trabajadora, que trascendió esa inmediatez, se olvidó. Yo no creo que tú estés tan distante de lo que acaba de decir Mercedes. Cuando No, claro que no, porque claro que no. lo que tú estás proponiendo, si lo entiendo bien, es lo mismo que decía Mercedes cuando proponía el sindicato como un instrumento para la creación de conciencia de clase, ¿no? Y esa conciencia de clase es la conciencia de que hay un interés común que trasciende esos grupos, esos intereses de esos grupos, ¿verdad? Podríamos estar de acuerdo en eso. Completamente de acuerdo. ¿Y cómo se manifestaría entonces ese trabajo de sindicalismo, de crear conciencia de clase, de defender los intereses de clase, con el proceso ya eleccionario? Porque estamos en un año de elecciones, ¿verdad? ¿Cuál debe ser la relación? Podemos usar este mismo año como ejemplo. ¿Cuál debe ser la acción? ¿Cuáles deben ser las acciones que hacen los sindicatos en este momento, cuando ya dentro de pocas semanas vamos a estar enfrentándonos a un proceso de elecciones? Mercedes, ¿qué tú crees? Es bueno que mandaste a Mercedes primero porque ahí me complicaste la vida. Mira, primero quiero decir que yo coincido totalmente, tal vez no me expresé, pero coincido totalmente con lo que dijo Ángel, así que no tengo ninguna diferencia con lo que planteó. Y, No. yo creo que uno de los roles fundamentales ahora, rumbo a estas elecciones, es identificar quiénes son los enemigos de clase. Tenemos que identificar quiénes no representan a la clase trabajadora, quienes no tienen los intereses de la clase trabajadora en su plataforma. Y más allá de las palabras huecas que puedan decir los políticos, tenemos que ver sus acciones. Y por decenas de años,
tanto los partidos mayoritarios, ¿verdad? En este caso, el Partido Popular Democrático y el Partido Nuevo Progresista, son enemigos de la clase trabajadora. Son los partidos que no han cerrado, en el caso de la educación, cientos de escuelas. Son los que han propuesto recortes leoninos en el presupuesto del Departamento de Educación y de la Universidad de Puerto Rico. Son los que, primero Alejandro García Padilla, recordaremos, y bajo el PPD, que eliminó el sistema de retiro para todos los empleados públicos mediante la Ley 3, y en el caso del magisterio, para todos los maestros y maestras nuevas desde el 2014 mediante la Ley 160. Bajo Luis Fortuño, cuando despidieron aquí a 13,000 trabajadores, y ayer Pierluisi decía cínicamente que eso eran aquellos tiempos de crisis. En aquellos tiempos se justificaba el despido masivo de la clase trabajadora, dejándolos en la calle sin el sustento de sus familias. Pero que ahora son otros tiempos. O sea, que ahora no hay una deuda de 72,000 millones de dólares, que decimos que es ilegal porque es ilegal, pero que él insiste en pagar. Y en esta crisis, pues no hay que despedir trabajadores, dice cínicamente el abogado de la Junta de Control Fiscal. Así que yo creo que tenemos como ¿verdad? Para iniciar la conversación por ahí, lo primero que tenemos que indicar es quiénes han sido los enemigos constantes de la clase trabajadora que no han eliminado el pago, en el caso magisterio, el pago de la carrera magisterial, que nos niegan un aumento de salario digno, que pretenden desmantelar los sistemas de retiro, tanto del magisterio como de la Universidad de Puerto Rico, que pretenden recortar las pensiones de los que ya están jubilados y jubiladas, que no atienden el sistema de salud y no le garantizan la accesibilidad a la gente pobre y trabajadora de este país, cuando vemos que tenemos que estar en las luces recogiendo dinero para poder salvar la vida de algún familiar o de alguna persona que conozcamos, porque el sistema capitalista, ¿verdad? La salud es un negocio y no es un derecho, como debiera ser. Y esas plataformas han estado y han existido por decenas de años en nuestro país y han seguido, ¿verdad?, bajo la administración de estos dos partidos. Pues sabemos que tenemos el deber de orientar a nuestra matrícula sobre quiénes han sido nuestros enemigos y quiénes han generado las condiciones de vida que tenemos el día de hoy, por las que tenemos que organizarnos precisamente y por las que tenemos que salir a luchar todos los días. Quisiera iniciar por ahí, no sé si Ángel quiere abundar, pero yo creo que en este rol, en este momento histórico, es importantísimo identificar quiénes son esas personas. Ángel. Mira, siguiendo por esa línea, dentro de los sindicatos hay varias maneras de poder participar dentro del proceso electoral. Y cuando digo participar dentro del proceso electoral, es incluso decidiendo no participar en el proceso electoral, ¿no? El ejercicio de la decisión de no participar en el proceso electoral es un ejercicio de participación, que no es lo mismo que apatía de que no me interesa el proceso electoral. Si yo decido este proceso electoral no sirve, no es un ejercicio de apatía, es un ejercicio de análisis concienzudo, que no necesariamente es el mío, sino a modo de ejemplo. También se puede participar en el proceso electoral en función de impulsar unos reclamos específicos que podemos impulsar en un momento dado. A modo de ejemplo, quizás podríamos participar en este momento para impulsar el reclamo del retiro digno y del retiro de la Universidad de Puerto Rico. Y tenemos unos candidatos que a lo mejor se comprometen con eso, y eso es una manera, una estrategia de participación que se puede utilizar por los sectores sindicales. Fíjate que no digo los sectores obreros porque estamos hablando de los sectores sindicales que son trabajadores organizados. La clase obrera es mucho más amplia que eso. O también se puede participar en modo de alianza con otros sectores liberales en función de conseguir unos intereses que son de grupos de interés, que no son necesariamente de clase, como mencionaba anteriormente. O se puede optar por establecer algún tipo de organización obrera para participar de manera directa en el proceso electoral. De cualquiera de esas opciones, perdóname, y a eso se le suma lo que mencionaba Mercedes también, del señalamiento de nosotros y nosotras, los grupos sindicales, de este tipo que está aquí. Y digo este tipo porque la maldad capitalista es masculinizada. Vamos a dejarlo así. La subalternidad no es masculinizada, pero la maldad y la explotación capitalista es masculina y es blanca también. Este tipo que está aquí nos ha hecho daño y tiene una posición que nos sigue haciendo daño y nos ha hecho daño por 2, 3, 5, 10, 15, 20 años. Y eso es otra estrategia también. O
o a la luz del proceso electoral podemos como sindicatos, no participar de manera directa. Yo sé que tengo diferencias con unos compañeros de otros sindicatos que están envueltos en el proceso electoral ahora mismo de manera directa, no participar como sindicatos, pero sí participar como clase trabajadora. Y como clase trabajadora participamos de diversas maneras. ¿Ves? Porque como clase trabajadora quiere decir que voy a tratar de utilizar los recursos humanos, no estoy hablando de dinero, los recursos humanos sindicales que tenemos, que tiene la Federación de Maestras, que tiene la Asociación de Profesoras y de Profesores Universitarios, para salir de nuestro nicho organizativo inmediato, para impulsar unas políticas públicas desde intereses de clase obrera, y es trascender el sindicato. Yo hablaba en una charla hace un tiempo atrás, que decía, tenemos que trascender el sindicalismo para convertirnos en movimiento obrero. Y eso quiere decir salir de la inmediatez. Y el proceso electoral también lo podemos ver de esa manera. Con la decisión que sea, porque la decisión siempre tiene que ser una decisión refrendada y definida a partir de un proceso colectivo. Yo puedo pensar que votar por Pierluisi es lo mejor, y Mercedes pensar que votar por Charlie Delgado es lo mejor, y importa muy poco, porque Mercedes en la Federación de Maestros es una maestra más, y yo en la APU soy un maestro, un profesor, un maestro más. Así que es inconsecuente lo que diga yo como dirigente, lo que diga Mercedes como dirigente. Es cómo integramos el proceso, y en la medida en que las decisiones sindicales sean decisiones democráticas y de participación democrática de las bases de la organización, la decisión puede estar equivocada, pero el proceso político democrático adelanta la lucha obrera. Yo quisiera que nosotros pudiéramos trascender el límite de tiempo que se me impone para este programa, pero ya se acabó. No podemos, y es una pena porque estamos, ¿verdad?, calentando motores para unas discusiones que se me ocurren varias preguntas a partir de lo que ustedes están trayendo para seguir profundizando sobre este tema. No nos da el tiempo, pero me alegra mucho haber comenzado esta conversación con ustedes. Quizás en otro momento podemos continuarla. Debo concluir diciendo que tienen que estar atentos porque la APU ya a partir de estas semanas va a comenzar un proceso de entrevista a los diferentes candidatos para hacerles preguntas sobre cuáles son sus posiciones, sus posturas y su historia sobre los temas que tienen que ver directamente con la universidad y nuestros intereses docentes, ¿verdad? Y los intereses de la universidad para el pueblo de Puerto Rico. Así que quédense pendientes. Gracias, Mercedes. Gracias, Ángel. Perdonen que corte así de golpe, pero ya no hay tiempo, ¿verdad?, para poder continuar. Espero que podamos seguir esta conversación en otro momento. Hasta luego. Gracias, Mercedes. Gracias por la oportunidad. Saludos, compañeros. Hasta la próxima, amigos y amigas.